Hola, buenos días. Bueno, hoy es jueves 11 de febrero. Estamos a punto de darnos el abrazo del Día del Amor y la Amistad y empezamos ya las sesiones con los primeros trabajos en la maestría. Bueno, no es la maestría, sino es el paso previo. Muchos de ustedes se van a quedar. Entonces, la idea de este paso previo, la idea de este curso, de este seminario, es que podamos revisar su escrito. Entonces, hubieron quien mandó los trabajos, los mandó en PowerPoint y hay quien nos mandó en Word. Yo les pediría que mejor lo hagan en Word para que ya empiece a hacer ya el trabajo que van a subir como un proyecto de investigación como tal y lo van a subir directamente al Cirelsis. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, vámonos derechito a los trabajos que tuve a bien revisar. Por cierto, ya hoy hoy ya van a tener, van a estar al lado de van a saber quiénes son sus demons, los que los van a estar acompañando todo el tiempo. Pero no olviden que lo mejor sería que si tienen algún egresado del CAIC, pueda ser su tutor y los vaya acompañando, ¿no? Déjense llevar por sus acompañantes. O sea, por ejemplo, Cindy en centro médico, pues ahí tiene buenos colegas que le pueden ayudar. Alejandro Sierra tiene pues, a los profesores, ¿no? De su mano. Y no sé si algunos de ustedes más tengan también profesores del CAIC cercanos, entonces déjense guiar. Y entonces voy a empezar por el primero que escogí, que es este de aquí, dice protocolo de investigación y es de Alejandro Sierra. Ay, no. ¿Cuál están viendo? Aquí está. El nombre del alumno es la enfermera Claudia de la Castañeda Valera. ¿Está con nosotros, Claudia? Claudia, ¿te pudiste conectar, Clau? Claudia, no te veo. Bueno, no se ve. Pero entonces, vamos a intentarlo leer, estimado Oscar, si me ayudas. Y entonces, vamos a intentar ver la estructura inicial. Y entonces, esta estructura inicial sería de la enfermera. Ojalá que le sirva, ojalá que nos esté viendo al ratito. Entonces, venga, más o menos el tema, venga. Sí, trabajo de investigación que involucra al personal de enfermería que fue afectado por COVID-19 del Hospital General de Zona número 24 de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Ok, a mí me parece que este tema, el título está muy descriptivo, pero no tiene, como que no sabemos qué es lo que quiere saber ella, ¿sí? O sea, entonces tengo un título, pero no me permite saber cuál es el estado basal, maniobra y desenlace. Vamos a intentar, vamos a intentar ver un poquito más adelante aquí la pregunta de investigación. Alejandro Sierra, ¿nos puedes ayudar con la pregunta de investigación? Claro. Pregunta de investigación. ¿Qué relevancia tiene que el personal de enfermería reciba tratamiento con ansiolíticos y o psicológico posterior al proceso de enfermedad por COVID-19? ¿Y qué diferencia existe entre el personal de enfermería que recibe tratamiento con ansiolíticos y o psicológicos con el que no lo recibió? Ok, parece ser, estimado Oscar, tú que leíste el título, parece ser que ahora ya tiene, o sea, tiene otro punto. Entonces, aquí lo que tendremos que hablar es que tenemos que cambiarle un poquito el título porque no parecía que se relacionara. Sin embargo, vamos a seguir leyendo un poquito más y vamos a leer la palabra pico. Entonces, Zaira Sarmiento, ¿nos ayudas a leer la palabra pico? Sí, primero es pacientes, COVID-19, estrés y ansiedad en personal de enfermería. La intervención, tratamiento con ansiolíticos y o terapia psicológica posterior al COVID. Comparativos pacientes con tratamiento y pacientes sin tratamiento y el outcomes, ansiedad, depresión posterior al COVID. Entonces, a nosotros nos encanta hacerlo así con dibujitos. Y entonces, con dibujitos sería enfermeras con COVID, ¿no? Eso sería eh, enfermeras que ya tuvieron COVID, yo creo, ¿no? ¿O tú qué opinas?
Sí, así es. Parece, ¿no? O enfermeras, puede ser también enfermeras que estén trabajando en áreas COVID. Aquí, esa Y sería, también con ansiedad, ¿no? O bueno, sea, su estado basal es ansiedad también. O enfermeras sea, con COVID. ansiosas. Ajá. Bueno, dice COVID, estrés y ansiedad. Entonces aquí Porque a esas son las que se le van a dar el ansiolítico, o bueno, la terapia. habría que ver muy bien quiénes son. Entonces, Jessy, no queda muy claro, ¿no? ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser que sean enfermeras que ya tuvieron COVID-19 y que les quedó ansiedad. Pudiera ser esa una opción. Y entonces, la pregunta del millón es, ¿le doy ansiolítico? ¿Sí? ¿O le doy solamente terapia psicológica? Y después, el desenlace. Fíjate que aquí quiere hacerlo sin tratamiento, ¿eh? Entonces, yo veo muy difícil no darles tratamiento a estos pacientes, pero bueno. Y después, ¿cuál sería el desenlace, Jessy? Pues el manejo de su ansiedad, o supongo que la reducción de su ansiedad o de la depresión. Claro. Entonces, el final, entonces, tendría que ver con que va a ser una tablita de 2x2, y en esta tabla de 2x2, lo que va a poner aquí es qué porcentaje de sujetos se les quitó la ansiedad, o qué porcentaje de chavas o enfermeras o enfermeros se les quitó la ansiedad. Entonces aquí vamos a tener ansiedad, ¿sí? Y sin ansiedad, ¿no? Aquí voy a dejar esta ansiedad aquí arriba, y aquí voy a tener ansiedad positiva. Ay, la ansiedad nunca es positiva, pero bueno, ¿no? Bueno, a veces sí. Sobre todo cuando tienen que entregar la tarea, ¿eh? Ay, tengo que entregar la tarea, no la he entregado, no me van a sacar del grupo, ¿sí? Y entonces aquí tendría que plantear qué tratamiento es. Y entonces, Oscar, ¿qué tratamiento crees que podría ser? Habíamos dicho. ¿Qué ansiolítico De con? la, pues, sería la fluoxetina, que es la más común. El otro es, espérate, se me fue, la venlafaxina también. Vamos a pensar que tienes que casarte con una, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a pensar que es fluoxetina, Ok. que es lo que tenemos en el Seguro Social, y lo comparamos Sí, contra qué. ¿Contra qué sería el pues comparador? ahí sería Sí, contra placebo, de acuerdo a lo que dice contra el, placebo. ¿Qué el te parece si no planteamiento de somos la tan palabra malos? pico. ¿Qué te parece si no somos tan malos y le Ujú. ponemos contra terapia psicológica? Psicológica podría ser. Sí, podría ser. Ujú. Sí, aunque aquí también habría que definir bien lo que es la como tal, del acrónimo como P, que sería el estado basal, porque no sabemos si son enfermeras que están en el área COVID, porque eso también puede ser una relación Así es, de así todo es. el personal que está en COVID, y a lo mejor no sé si quiera hablar sobre eso, o los que ya tuvieron COVID. Entonces sí Totalmente. habría que definir bien el estado basal. Entonces, estimado Diego Hassel, Diego, esta era la tarea que había que hacer. La tarea es poner bien claro cuáles son los pacientes, cuál es el tratamiento y cuál es el resultado. Aquí, ¿qué te falta de esta tarea? O sea, aquí, ¿qué es lo que ves que te falta de esta tarea? De esta palabra pico. Salud, salud, salud. Pues más que todo el resultado. O sea, bueno, establecer bien primero el estado base, el estado basal, quiénes son. Ya tenemos la intervención, Si ya la la tenemos, comparación. ya la tenemos. Bueno, la intervención no. No, no tenemos, mira, Bueno, es darle fluoxetina o terapia psicológica, pero no dice ansiolíticos, pero no. ¿sí? Entonces, aquí Ah, lo que habría que tener es, uno, saber cuál es el estado basal, tener muy claro cuál es el sí, estado basal, quiénes son los pacientes que van a entrar, fluoxetina
cuánto, qué dosis, cada cuánto, ¿sí? La terapia psicológica, que sería en este caso el comparador, cuántas veces a la semana, por cuánto tiempo, y después cómo va a medir la ansiedad. ¿Ok? Eso es así como lo que habría que tener en esta palabra pico. Yo sé que nosotros les enseñamos una palabra pico que era más bien diseñada para búsqueda, pero aquí esta palabra pico ya tiene que estar diseñada a que puedan ustedes terminar, tener más clara la idea. No sé si se entiende esto, Javier Jiménez. ¿Cómo ves tú? Sí, sí se entiende. Bueno, con relación al tema que se está tratando ahorita, yo creo que sí quedó completa la maniobra y, y definir bien pues las características del estado basal. ¿Ok? Que serían como los criterios de inclusión. Armando Alonso, por favor. Te Ahí escuchamos. faltaría como que, bueno, buenos días. Sí. También un detalle podría ser en qué turno están, porque no es lo mismo matutino o vespertino que nocturno. Y al igual, definir con qué escala la va a medir para ver si lo hace desde el principio y al último. Entonces también como que los conceptos de ansiedad habrá que darle un poquito más de estructura de un principio a fin, porque no es lo mismo medir un medicamento que ya dar una calidad en la estructura de medición con una herramienta para saber el grado de ansiedad. Entonces dependerá también, hay como que todavía falta estructurar más Claro. el estado basal. Claro, yo también, yo estoy contigo totalmente. Y entonces, por ejemplo, yo creo que aquí una cosa importante es decir, ¿cómo voy a medir la ansiedad? Cindy Ledesma. Cindy, tienes que prender tu micrófono. Me queda como un poco de duda, porque aquí está combinando pacientes con las dos patologías. Entonces, o va a tener dos grupos en el estado basal, o cómo va a dividir, porque dice estrés y ansiedad. Entonces, o va a tener uno con estrés y va a tener uno con ansiedad, o van a ser combinados, o yo creo que ahí sí tendría que definir un solo estado o los dos. Entonces, esto tiene que quedarles muy claro para todos los demás. Apenas son nuestros pininos, no importa, no pasa nada. Entonces, lo que queremos decir es, tiene que quedar muy claro cuál es el estado basal del estudio. Marcelita Ortiz, por favor. Marisela Ortiz, buenos días. Discúlpame, Marisela También Ortiz. tendría que ver también tendría que ver si esta patología ya la tienen de base o no. Si hay algún, o Sí, si la tenían, en sí, ya realidad, aunque tenía. no tomaran medicamento, o sea, sería importante ver, porque si no sería como un sesgo, ¿no? Ahora, muy bien, tú misma, Marisela, ¿cuál sería la justificación, que ya la vieron con el doctor Talavera, cuál sería la justificación de hacer este estudio? La justificación podría ser, desde mi punto de vista, como para el juicio clínico, para decir, o le doy fluoxetina o le doy terapia psicológica. Ese sería como mi juicio clínico. Pues mi justificación también sería, como para el desempeño, ¿no? Posterior a la enfermedad, o sea, ¿qué desempeño tendrían en su trabajo? Quién sabe, eso no dice. Ahí ya está tu imaginación está echada a andar, muy bien. Pero eso no dice. Lo único que quiere decir es que se baje la ansiedad. Mireya Becerril, el último comentario y nos vamos a la siguiente tarea. Sí, Mireya, por favor. Hola, Doc, buenos días. Aquí también en la justificación podría ser ver cuál es el tratamiento que ha tenido mejor efectividad para poder llevar a nuestros médicos o a nuestro personal para ese tratamiento, ¿no? Y a lo mejor reducir en un futuro un estrés postraumático o algún efecto a largo plazo, ¿no? Pero aquí también tengo otra duda. Me estaba comentando de que tenemos que definir nuestro estado basal. Enfermeras COVID-19 ansiosas o los demás criterios, que en este caso yo entiendo que serían como mis criterios de inclusión. Sí, exactamente. Sí, muy bien. Sí. Todo esto descrito tiene que ir en nuestro título
o más bien aquí es cuando tenemos que agregar ya nuestro apartado de criterios de inclusión. Esa es mi duda, porque entiendo perfectamente que la compañera anotó ahí enfermeras COVID-19 ansiosas, pero aquí ya debería de existir un apartado donde describa su estado basal, o debería de mencionarlo dentro de la pregunta. Eres una maravilla, eres una cosa maravillosa. Ok, entonces lo que nosotros teníamos, lo que nosotros queríamos era nombre del alumno, el título del trabajo, y en el título tenía que venir el estado basal, maniobra y desenlace. ¿Sí? Entonces, este era el primer apartado, en la primera parte de la tarea. Después de la primera parte de la tarea, yo les pediría que ahora hagan un resumen. Y el resumen que le van a aplicar ahora va a ser 2 renglones de antecedentes, 2 renglones de antecedentes, el objetivo, y eso es lo que lo piden en Cirelsis. El objetivo del estudio. Aquí, ¿cuál sería el objetivo? Quizás determinar qué tratamiento es más beneficioso para el personal de salud, ¿no? Ok, sin menos choro sería evaluar la eficacia de la fluoxetina comparado contra la terapia psicológica. ¿Para qué? Para la disminución de la ansiedad en enfermeras que padecieron o que sufrieron COVID, ¿sí? Entonces, mira cómo aquí, estimada Marisela, ya tengo todos los apartados, ¿sí? Después de esto viene el material y métodos. El material y métodos, según yo, ya lo deberían de tener también, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Sí, porque si yo tengo ya la pregunta de investigación, que sé que es una pregunta pico, y entonces aquí lo primero que me tendría que preguntar yo es, ¿qué tipo de estudio es? ¿No? Entonces, me voy aquí a la revista médica del IMSS, y aquí en la revista médica del IMSS, me voy a donde está el repositorio de este suplemento que está aquí, y en ese suplemento voy a leer el primer artículo. Entonces, en este primer artículo, ya sé que es un estudio de causa-efecto. Podrían haber sido 2 cosas, que sea un estudio de causa-efecto o que sea un estudio de proceso. ¿Qué tipo de estudio es este, Armando? ¿De proceso? ¿Es pico o es pies? Pico. Es de causa-efecto. Y entonces, en este estudio de causa-efecto, ¿es un estudio experimental o es un estudio observacional? Es un estudio donde el individuo solito dijo, yo me tomo la fluoxetina, o yo solito me voy a la terapia, o en realidad lo que estoy viendo es que un médico decide si le da fluoxetina o le da terapia. Hay una intervención, sería experimental, ¿no? Exacto. Entonces sería experimental. Entonces ya tengo todo. Si es experimental, sería prolectivo, o sea, sería yo mismo voy a medir cómo le va a estas enfermeras, o sería retrolectivo, voy a ver cómo les fue. Podría ser retroprospectivo también, en el aspecto de que pudiéramos hacer mediciones a futuro. Ajá. Y hacer una medición aquí, pero si no, sería entonces prolectivo, ¿no? Casi siempre cuando se trata de buscar medicamentos, cuando se trata de ver la eficacia de medicamentos, como aquí que ella quiere ver si qué es mejor, si la fluoxetina o el tratamiento, casi siempre esos son estudios experimentales, y los estudios experimentales son prolectivos, es decir, yo encuentro a la enfermera cómo está en el estado basal, veo qué tanta ansiedad tiene y la voy siguiendo en el tiempo, ¿sí?
Y entonces ya lo tengo. Ahora sí, tengo tipo de estudio. Entonces, el tipo de estudio ya sé que es experimental, ¿sí? ¿Sí vieron esto? Ya sé que es experimental. Sí. Aquí dice observacional, pero no es observacional, ¿no? Ya sé que se equivocó el doctor Talavera porque ese día no pidió ayuda. Pero aquí el doctor Talavera se equivocó. Aquí le vamos a quitar. No es observacional. Aquí es experimental, es longitudinal, porque lo voy a medir por lo menos 2 veces. Es proyectivo, comparativo y su unidad de mediciones de incidencia. Entonces, esta sería como el primer apartado que ya tengo. Cindy Ledesma. Sí, yo también aquí estoy pensando que a lo mejor podría ser un estudio de casos y controles. Si ya estas pacientes las manejaron con ansiolíticos y a otras con terapia psicológica y o sea, el desenlace ya pasó, o sea, ya a lo mejor tuvieron mejoría o no. ¿No podría ser también este tipo de estudio, casos y controles, y finalmente pues sería retrolectivo? Quizás, no me parece. Acuérdate que los estudios de casos y controles todavía no los vemos, pero los estudios de casos y controles parten del resultado. Entonces, todavía no, apenas vamos aquí, tipo de estudio, causalidad o de proceso. Apenas vamos aquí. Apenas vamos en estas primeras clases, ¿sí? Entonces, y algo que es importante es la justificación. ¿Cuál sería la justificación de este estudio? ¿Cuál sería la justificación? ¿Por qué tendría yo que preocuparme, Gabriela Roque? ¿Por qué tendría yo que preocuparme por este grupo de enfermeras? ¿O qué es lo que yo le quiero hacer? ¿Cuál es la justificación de esto? ¿A dónde me va a llevar el resultado de este estudio? Pues en primera sería el hecho de que, pues para nosotros COVID-19 pues es algo nuevo, ¿no? Es una enfermedad reciente. La justificación sería el encontrar la mejor terapéutica en cuanto a pacientes que ya tuvieron el antecedente de COVID-19, aunque pues sí queda muy poco claro el hecho de que sea ansiedad y creo que una pusieron depresión también. Sí, a mí todavía no me queda claro porque qué es lo que está teniendo, pero ustedes cuando tengan la justificación tienen que decir para qué va a servir este estudio. ¿Qué decisiones le voy a dar? O sea, el clínico, ¿qué decisiones va a tener? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver para la siguiente entrega. La siguiente entrega tiene que tener el título, tiene que tener un resumen que tenga estos antecedentes de 2 renglones, porque es un resumen. Tiene que tener este objetivo, material y métodos. Puede ser que le dejen así, si es un tipo de estudio de causalidad o de proceso, si va a ser experimental o observacional, si va a ser prolectivo, retrolectivo. Y aquí alguno de ustedes pudiera ya empezar a soltarse un poco más y poner criterios de inclusión. ¿Cómo voy a incluir estos pacientes? ¿Cuáles no quiero que entren al estudio? Criterios, o si entran, ¿a quiénes voy a sacar? Criterios de exclusión. Y con eso con eso empezaríamos a trabajar. Y después de esto, ya podrían hacer ya los antecedentes, que muchos ya los hicieron muy bien, por cierto. Y la justificación. Entonces, vamos a leer un poquito la justificación de este trabajo para ver, solamente para ver qué es lo que está pensando ella. Aquí, a mí me parece que su pregunta de investigación no fue clara. La pregunta de investigación tendría que decir cuál es la eficacia de la fluoxetina, sino aquí fue muy rebuscada. ¿Qué relevancia tiene el personal de enfermería reciba tratamiento con ansiolíticos? O sea, ¿cómo que qué relevancia? ¿A qué significaría esto de relevancia, estimado Alejandro Rojas? ¿Qué entiendes tú con relevancia? ¿Qué es relevante para ti en el personal de enfermería de pacientes con COVID-19? Pues sería
valorar qué tan útil tal vez sea el considerar este tipo de terapias al personal de enfermería después de esta infección. Solamente, pues primero que nada, identificar bien si realmente tienen procesos de ansiedad y si le es necesario llevar a cabo esa terapia al personal. Por ejemplo, aquí la que estábamos nosotros soñando es, ¿cuál es la eficacia de la fluoxetina? ¿Vale? Miriam Mendoza, pero podría ser que sea observacional, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensarlo como observacional. Entonces, Yo también pensé que pudiera ser observacional, sí, como retrospectivo, que ya tuvieron el COVID, que ya recibieron manejo para la ansiedad y luego ya se va uno a buscar cómo están las pacientes actualmente. ok, podría ser, sí. Ahí sería, ¿cuál es la eficacia o cuáles son los tratamientos que les han dado? Pero acuérdense que para la maestría no se valen estos estudios que son solamente descriptivos, ¿no? O sea, decir cuáles son los tratamientos que han recibido, eso no se vale. Tiene que tener esta parte de causalidad. ¿Cuáles son los tratamientos que han recibido y cómo están? ¿Sí? Alguien levantó la mano, dice el iPhone de MLPL. Hola, doctor, buenos días. Sí, adelante. Bueno, yo creo que ayudaría mucho saber, o no sé porque entré un poquito más tarde, con qué va a evaluar él la eficacia. O sea, si es con una escala, les va a hacer una entrevista o qué, porque están hablando de que a lo mejor lo pudiera hacer retrospectivo, ¿no? Pero pues, tendríamos que saber con Claro. eso para ver si puede ser retro o si a final de cuentas va a ser prospectivo, ¿no? Ok, entonces, ¿te parece bien que para la siguiente tarea aquí pongas también más o menos cómo se va a medir? ¿Cómo se va a medir el desenlace? ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo aquí cómo se va a medir el desenlace, yo tengo que poner el diseño operativo del estudio. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a ir a los expedientes, voy a ir a la libreta, voy a hacer, o les voy a aplicar determinada prueba a los pacientes. ¿Ok? Pero nos quedamos aquí en la justificación. ¿Nos puedes ayudar a leer tú misma la justificación? Ay, Dios, ¿dónde está la justificación? Aquí está la justificación. Intenten no tener tantotas faltotas de ortografía, no sean gachos. ¿Sí? Inténtenlo. Sale. Entonces, si quieres, vamos a leer rapidísimo la justificación y nos vamos. ¿Sí? ¿La leo yo? Sí, por favor. Ok. Al inicio de la pandemia se detectaron casos de COVID-19 en el personal de enfermería del Hospital General de Zona número 24 de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, los cuales fueron aumentando a lo largo del año 2020. Es importante mencionar cómo afectó psicológicamente y laboralmente al personal antes mencionado y las medidas que se tomaron para su retorno a las actividades laborales en el área hospitalaria y ya sin el temor de adquirir nuevamente esta enfermedad. El personal de enfermería... Espérame sí. hasta ahí. Fíjate cómo esta justificación está buenísima, pero no tiene nada que ver con el estudio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas cosas se nos pueden ocurrir aquí? Se nos pueden ocurrir que las personas que ya tuvieron COVID tienen menos ansiedad que las que no han tenido, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería una circunstancia. Entonces, medir a las enfermeras que ya les dio COVID como están ansiosas versus a las que no han tenido COVID. Esa es una pregunta, ¿sí? Es decir, ¿cómo afecta psicológicamente el tener COVID o no tener COVID? Y ese sería un estudio observacional buenísimo, ¿sí? Y después ver cómo le va laboralmente. O sea, si se han equivocado mucho, si no se equivocan tanto, y puedo medirlo en las hojas. Entonces, esa justificación está requete buena, pero no tiene nada que ver con el estudio. Estimada Miriam Cova, ¿puedes seguir leyendo, estimada Miriam Cova? Aquí, en el personal de enfermería.
Sí, buenos días. El Buenos días, personal de enfermería adscrito a esta unidad, que resultó infectado por COVID-19, presentó alteraciones psicosomáticas que de alguna manera afectaron su desempeño laboral de diferentes maneras, las cuales se determinan por la personalidad, el carácter, capacidad de tolerancia a la frustración e intensidad de los síntomas de dicha enfermedad. Dichas alteraciones pueden desencadenar ansiedad, depresión e incluso estrés postraumático, los cuales se relacionan con lesión hipoxia cerebral. En ocasiones han requerido tratamiento farmacológico con benzodiazepinas. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se dio seguimiento por el servicio de psiquiatría. Ay, aquí ya esto parece una novela de Loret de Mola, ¿no? Entonces aquí ya parece una noticia de estas de que, oh, esta noche en Hechos, ¿no? Muchas enfermeras sufren estrés psicosomático y no recibieron tratamiento. Híjole, aquí está la Rosa de Guadalupe. Yo no creo que esto justifique el por qué hacer el estudio, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú. Sí, lo que se menciona aquí en la justificación que el presentar enfermedad COVID presenta alteraciones emocionales. Y pues aquí nuestra compañera menciona que pues existen muchas, entre ellas puede ser, por ejemplo, el estrés postraumático, depresión y alteraciones en sus actividades laborales. Entonces igual sería recomendable definir cuál de ellas le interesa a ella, seguir solamente una línea. Claro. Aquí, por ejemplo, lo que yo te diría es que en este renglón, lo que yo estoy viendo es que la estudiante tiene déficit de atención del investigador, ¿no? Déficit de atención del investigador quiere decir que es un investigador que quiere todo, ¿no? Es un investigador que, ay, de una vez quiero medir, quiero medir cómo está, quiero medir depresión, quiero medir ansiedad, quiero ver si tiene hipoxia cerebral, quiero ver si tiene lesiones, si tiene... Entonces, ese déficit de atención del investigador hace que no podamos concluir una sola pregunta, que es el objetivo principal del estudio, que es lo que se les pide. Otra vez levantó la mano iPhone MLPL. Adelante. iPhone MPL, si no, te voy a bajar la manita. Perdón, doctor. Sí. Es que me quedé, lo puse silenciado. Pues la parte que yo leí, tiene usted razón, o sea, ahí incluso podría, creo, el doctor justificar sin dar fluoxetina. O sea, a él le interesa las enfermedades que tuvieron porque al final que tuvieron COVID y que tuvieron alteraciones psicológicas porque es personal que se tuvo que incapacitar y al final de cuentas estamos en una pandemia donde ha hecho falta mucho personal. Entonces, ahí podría hacer ese estudio y no sé, después se me ocurre que podría ser otro de que esas enfermeras, si se les dio fluoxetina, si mejoró su estado o no. O sea, de ahí saldrían, creo yo, hasta como 2 estudios, ¿no? Claro, pero recuerda que hay que tenerle cuidado al déficit de atención del investigador. El déficit de atención del investigador hace que no termine nada, que empiece 5 cosas a la vez, 5 preguntas y no los pueda contratar. Cindy Ledesma, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y después Armando Sánchez. A mí también se me ocurre que otra parte que tendría que incluir en la justificación es qué evidencia ya tiene de si existe alguna utilidad de la fluoxetina o cualquier otro ansiolítico versus la terapia psicológica, porque supongo que debe de haber otros estudios, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia existe? Y con esto, bueno, si hay algún vacío en la información o en el conocimiento, y con su trabajo ella va a cubrir ese vacío, pues podría ser también esa una justificación. Podría ser evaluar la parte psicológica, podría ser muy interesante. Sí, Armando Sánchez. Aquí lo que tendría yo una duda acerca de cuánto tiempo va a evaluar esos pacientes, porque médicamente la fluoxetina tiene un efecto hasta los 90 días, entonces tendría que vigilar a sus pacientes prácticamente 90 días, entonces cambiaría el diseño metodológico porque les va a dar seguimiento y los va a medir en varios tiempos, tendría que ser como una corte. Ok, entonces otra vez la relevancia de centrarse, de ver qué es lo que quiero, qué es lo que puedo medir, ¿no? Entonces, hay muchísimas preguntas de investigación, pero el chiste es sentarse y respirar profundo, tomar fluoxetina para la ansiedad y hacer una pregunta que sea relevante, pero que también pueda ser contestada.
Ahora vamos a ver otro trabajo más. Si está por aquí, Óscar Acuña, creo que sí estabas, ¿no, Óscar Acuña? Óscar Acuña, creo que sí Y estabas aquí por aquí. presente, sí. Sí, muy bien, ¿eh? Aquí está tu tarea. Entonces, vamos a ver tu tarea. Tú no puedes participar porque si no se vuelve aquí una pelea de yo no quise decir eso. Lo único que estamos leyendo es el trabajo, ¿sí? La crítica que vamos a hacer ahorita es solamente para el trabajo que mandaste, no para ti, estimado Oscar. Tú eres buenísimo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver contigo, ni te conocemos, ¿no? Cindy, ¿tú conoces a Oscar? No. Muy bien, entonces no es nada personal. Entonces, Miriam Cova, entonces, ay, Miriam ya leyó, perdóname, Miriam, te traigo en salsa. ¿Qué les parece si le pedimos a Pams que nos empiece a leer este estudio? Pams, por favor. Proyecto titulado Sensibilidad del triage respiratorio en pacientes con sospecha de COVID-19. Perfecto. Y entonces, Pams, tú, sola, venga el estado basal, maniobra y desenlace. El estado basal, pacientes sospechosos de COVID-19. Sospechosos de COVID-19. Entonces, no tengo el diagnóstico de COVID-19, pero son sospechosos. ¿Tú has estado en esta pandemia, estimada Pams? ¿Quién es sospechoso de COVID-19? Sí. Todos son Pues sospechosos de pacientes COVID-19. Okay. ¿Me explico? O sea, yo voy a ver a mi mamá y digo, ay, Diosito, que no tenga COVID-19 porque la voy a abrazar y me la voy a comer a besos, ¿no? O sea, todos son sospechosos, pero bueno, aquí son sospechosos de COVID-19 que llegan a urgencias, que acuden a urgencias. Muy bien, y ahora, ¿cuál va a ser la maniobra? Pams. No te escuché, Pams. Como no escucho a Pams, le voy a quitar la palabra y le voy a dar la palabra a Gaby Roque. ¿Cuál sería la maniobra, Gaby Roque? ¿Explico ya? No se escucha. Perdí por un segundo. Ya que estábamos agarrando nivel. Pams, perdóname, te quité la palabra. Pensé que ya no te escuchabas. Pero vamos de nuevo, Pams, ¿sí? Okay. ¿Sería evaluar el criterio del médico de urgencias? A ver, vamos a ver. Entonces, otra vez nos quedamos aquí y entonces vamos a empezar desde el inicio. Órale. Entonces, el inicio sería, ¿cuál sería el estado basal? Sospechosos de COVID-19. Sospechosos de COVID-19, que son todos. Ok, pero son unos sospechosos muy importantes. Miriam Mendoza, que llegan a urgencias. Miriam Mendoza, adelante. Se supone que hay una definición operacional de caso sospechoso. Entonces, ya que el médico hace la detección de un caso sospechoso, yo me imagino que ellos quieren valorar, que él quiere valorar de esos casos que ya pusieron ellos como sospechosos y que se les dieron sus indicaciones de cuidado y todo, cuáles realmente sí fueron con diagnóstico de COVID y cuáles no, que puede ser de acuerdo a la evolución clínica o de acuerdo a si tiene estudios de laboratorio. Ok, entonces tengo aquí el desenlace final, que es quién tiene COVID-19, ¿sí? ¿Quién tiene COVID-19 y quién no tiene COVID-19? Entonces aquí va a tener un COVID-19 positivo versus un COVID-19 negativo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces llegó con sospecha y quiero ver cómo termina. Si esta sospecha clínica que yo tengo inicialmente termina bien o termina mal. Parece ser. Y entonces ahora sí, ¿cuál sería la maniobra? Pues yo creo que ahí va a tener que hacer un seguimiento, ya sea si se hizo alguna prueba de laboratorio, que puede ser cualquiera. Ok,
Entonces, ¿qué parece este estudio, estimada Miriam? Este estudio parece que es pico o es pies. ¿Parece que es de proceso o es de causa-efecto? PAMS. Parece que es causa-efecto. Causa-efecto, o sea, yo le hago un estudio y le va a dar, yo le hago una prueba rápida y la prueba rápida le va a provocar le va a provocar el COVID. Roberto Elías González, adelante. Sí, doctor, muy buenos días. Mire, yo creo que es de proceso porque prácticamente es como confirmar un diagnóstico, ¿no? Entonces, a través de alguna prueba. Entonces, creo que mi impresión es esa, ¿no? De muy que bien. es de proceso, ¿no? O sea, yo que una enfermedad, tengo sospecha de un diagnóstico, bueno, ¿qué hice para confirmarlo, no? Entonces, es lo que veo. Probablemente yo creo que habría que ser un poquito más específico en el título y qué voy a usar, ¿sí? O qué es el estudio que voy a usar para evaluar esa eficacia, ¿no? De ese estudio, ¿no? O sea, ese estándar de oro. Entonces, aquí, el estándar de oro, ¿cuál sería, estimado Roberto? El PCR, ¿no? Claro, entonces ya tengo los pacientes que son los sospechosos, el innovador todavía no sé cuál es, no sé cuál esté proponiendo él como innovador, pero sí ya sé cuál es mi desenlace final. Ay, Oscar, no te podemos dar la palabra porque estamos leyendo el estudio, ya sé que tú querías decir una cosa, pero escribiste otra, ni modo, así es esto. Entonces aquí no te podemos dar la palabra. Entonces, yo creo que esa sería mi impresión, ¿no? Ok, a mí también me parece eso. Lo que podría aportar, no puedo decir esto es así porque luego no tengo tanta experiencia, pero... Porque además no estamos dentro de la cabeza de Oscar, ¿no? Seguramente Oscar en su cabeza está pensando otra cosa. Exactamente. O ¿qué tal si él tiene alguna información que justifica su pregunta? Entonces, son aportaciones que yo puedo dar, no es que... Solamente estamos leyendo el título, ¿eh? No hemos leído nada más que el título. Cindy Ledesma, ¿cuál sería? Entonces... Yo creo que a lo mejor, y por el título que tiene de sensibilidad del triage respiratorio, el doctor yo creo que quiere evaluar esto, precisamente el triage, o sea, qué sensibilidad o qué tanto sirve el triage que él hace, alguna prueba que utilice clínica, no sé lo que vaya a utilizar, comparada con el estándar de oro que es la PCR. Ok, bien, me parece bien. Oscar, te tengo que bajar la mano porque ahorita no puedes tú participar. Armando ya baja la mano y después, Miriam, no sé quién llegó primero. Creo que Miriam Mendoza, sí, adelante. Bueno, yo pienso que si estamos hablando así del instituto, no todos los pacientes van a tener el estándar de oro, que es la PCR, pero sí, incluso ahí en revistas se menciona que se puede decir que sí se trató de un caso, que aquel caso sospechoso sí se confirma COVID, aunque no se le haya hecho la prueba por el tiempo de evolución y por la sintomatología. Ok, bueno, pero vamos a pensar que sí tienen PCR. Pero bueno, vamos a dejarlo ir. Vamos a tener esto en mente y vamos a dejarlo ir porque quiero intentar ver qué es lo que él quiso decir adelante. Y entonces, aquí habla, efectivamente quiere hablar del triage y dice que el triage lo hicieron los soldados, e hicieron un aeropuerto y lo inauguraron ayer y el primer médico militar fue fulanito, perenganito, la aplicación del triage, y hay muchos triage, y Bambi aquí hace MTS, y vamos derechito a la justificación. Aquí está el triage del IMSS. Dice cómo llegan los pacientes. Y aquí viene. No, todavía no llega. Todavía no llegamos. Y entonces, vamos a ver si ya llegamos a la justificación. Aquí está. El pico y pies. Vamos a ver en qué se parece a lo que nosotros pensamos y lo que finalmente se dio, ¿no? Nosotros podemos pensar algunas cosas, pero puede ser que sea una cuestión distinta. Entonces, vamos a leer ahora, efectivamente es un pies, estimada
estimada Areli Santiago. Sí, hola, ¿qué tal? A ver, vamos a ver qué tanto se parece este PIES que nosotros habíamos pensado cuando leímos el artículo al PIES que él nos propone. Adelante. Ok. Bueno, aquí está poniendo a los pacientes que son sospechosos de COVID. La intervención sería... Ahí está bien, ¿no? realizar Hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces dice, Ajá. muy bien, estamos en el mismo canal. Ahí tiene una palomita. Padrísimo. Bien, good. Ok, la intervención sería el realizar un triage respiratorio. Ajá. Simplemente dice eso, no sabemos qué maniobra específicamente. Ok, aquí nos faltaría Y luego saber el estándar de oro. Sí. Ahora aquí, muy importante, él pone al estándar de oro no a la PCR, sino el triage, a otro tipo de triage que dice la guía de práctica clínica. Entonces, lo que entiendo es que él quiere comparar un triage, que no entiendo cuál, versus el triage de la guía de práctica clínica. ¿Qué crees tú que pueda pasar ahí? O sea, cuando tienes a dos competidoras, pero no tienes una meta exacta. O sea, no tienes el comparador exacto. Entonces estás comparando dos indirectos, ¿no? Entonces, imagínate tú que te compras dos relojes. Uno dice que son las 8 de la mañana y otro dice que son las 9 de la mañana. ¿A cuál le crees? Uno es electrónico y el otro es distinto. ¿A cuál le crees? Entonces tendrías que tener tú, por fuerza, un estándar de oro para poder asociar, para poder comparar cuál es ese problema, ¿no? Aquí estás poniendo a competir dos. Quizás aquí, muchas de las ocasiones me ha tocado que tengo colegas que dicen, no, lo que pasa es que el triage respiratorio no sirve, o el que me están poniendo no sirve. Entonces, pues como no sirve, pues yo voy a probarlo a ver qué tal funciona. Sí, Armando Juárez. Armando Juárez. Bueno. Sí, adelante. ¿Sí, me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Creo que de acuerdo a lo que nos comentó en el primer ejercicio que hicimos, tampoco queda en el título, está incluida el estado basal, la maniobra del desenlace. Es como hablar de sensibilidad no es específico de qué. Y dentro de la intervención, a mí me parecía que no era un pie, sino un pico, porque si fuera un pie, habría que comparar entonces la prueba diagnóstica contra otra prueba que fuera, o sea, el gol estándar contra una prueba, pero no queda tampoco claro qué tipo de prueba. De acuerdo contigo. Y cuando habla de triage respiratorio en este ejemplo que ya nos puso, que nos abre, que nos trata de aclarar más sobre qué es lo que él busca, tampoco queda específico en el triage específicamente qué, porque el triage es muchas cosas. Puede ser la evaluación clínica, el comentario, puede ser la radiografía, puede ser la PCR, puede ser la tomografía de alta resolución. Entonces también eso no queda claro entre si se aplica todo o uno solo de esas pruebas. ¿Contra qué? La tomografía de alta resolución contra el PCR o la sintomatología contra el PCR. ¿Qué te parece, Esto es lo que no queda claro. Armando? ¿Qué te parece, Armando, si te doy más datos? Y te digo que el desenlace primario que está buscando es discernir urgencias reales y contrasentidas. O sea, que el resultado de aquí arriba no es ese, sino lo que quiere es de disminuir el número de errores en la clasificación de la severidad de pacientes sospechosos. Eso no me queda claro. No sé si a ti te quede claro. No. Ahí me queda claro, por ejemplo, me quedaría más claro una urgencia real de una sentida. O sea, que este triage me pudiera ayudar a discernir entre si la urgencia era real o era sentida. Puede ser. O determinar qué paciente requiere manejo ambulatorio versus paciente. Este me gusta mucho más porque es más fácil de medir. Por ejemplo, entonces yo le hago el triage, ¿no? Y entonces en este triage yo veo qué paciente le atinó al hospitalario y qué sujeto le atinó. O sea, mira,
¿qué tal que no tengo PCR? ¿Qué tal que no tengo COVID? Lo único que sé es si lo voy a hospitalizar o si lo voy a mandar a su casa. A su casa. Ambulatorio. Y entonces yo quiero ver si este triage, cuando yo digo que el triage se tiene que ir al hospital, o sea, aquí yo tengo dos opciones. El triage me dice que se tiene que hospitalizar y lo sigo en el tiempo y resulta que el otro día yo lo subí a piso, no sé si les haya pasado a ustedes, que yo lo subo a piso y en piso me dicen, uy, pues no, nada más era un moco atorado, mano. Entonces, mándalo a su casa. No, hombre, esos de urgencias no lo hacen. O si yo dije que iba a ser ambulatorio, lo mando a su casa y regresa al otro día. Sí. Entonces, esa podría ser alguna otra manera de hacer un estudio, pero este sería estudio de causalidad. Por aquí tengo otra participación. Me parece que era el doctor Pot, ¿cierto? Sí, Roberto Elías. Adelante. Roberto Elías. Sí. Bueno, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Ok. Sí, mire, yo creo que el estudio podría cambiar el título. ¿Qué pacientes fueron evaluados en el triage? Y a quienes se les confirmó el diagnóstico durante su estancia hospitalaria. Sí, Roberto, pero ya te echaste un choro y no una, ¿cómo se llama? Y en un título. Venga, el título conciso. Venga, título. Diagnóstico confirmado o diagnóstico positivo de pacientes que ingresan con sospecha de COVID. Ah, está medio raro tu título, Robert. A ver, échale otra vez. Bueno, primero. Casos positivos. Primero, Robert. ¿Es un estudio de causalidad o es un estudio de prueba diagnóstica? Sería de prueba diagnóstica. O sea, ¿voy a compararlo contra un estándar de oro o en realidad voy a ver qué pasa con estos pacientes que les hago triage? Sería causa-efecto. O sea, ya no compararía, causa-efecto podría ser la eficacia del triage. El diagnóstico inicial fue correcto. Ok. Entonces, aquí este punto es así el esencial. ¿Qué es lo que quiere estudiar? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Le voy a dar la palabra 5 minutos a Óscar Acuña Nieto, a ver qué es lo que su mente nos quería decir. ¿Qué trae en mente, Óscar? Bueno, básicamente, el triage es una medida para determinar qué pacientes tienen cierta gravedad cuando llegan a urgencias. Entonces, solo tienes 5 minutos, así es que dinos, ¿qué traías en mente? Entonces, ahorita, por la pandemia se implementó una nueva hoja de triage respiratorio. El problema de la hoja que viene hasta el final de aquí, pues en los anexos, esa hoja de triage respiratorio que la estableció la Secretaría de Salud, tiene menos ítems de evaluación, entonces es más subjetiva que el triage de la guía de práctica clínica, que ya está demostrado que tiene buena sensibilidad para determinar la urgencia de los pacientes. Entonces, comparándola, entonces lo que pasa es que cuando llegan al área de triage respiratorio, que es el área COVID, entonces la mayoría de los médicos que están ahí, que son médicos generales, hacen una evaluación a ojo de buen cubero y como los ítems que traen son muy pequeños, o evalúan poco la gravedad de los pacientes, luego a veces mandan a los pacientes graves a casa y fallecen y entonces ingresan a los que no deben. Entonces es más o menos la idea que quería hacer yo, como una comparación de lo que es la sensibilidad del triage respiratorio contra la guía de práctica clínica, que sería el estándar de oro. Oye, pero ¿tú crees como urgenciólogo que es solamente como diagnóstico, solamente se diagnostica? No. Es que que el triage no es diagnóstico, sino nada más sería una escala como de gravedad. O sea, ¿qué paciente lo voy a clasificar rojo, amarillo, verde? Y cuál sí requiere estar internado y cuál se va a casa. Perdón, déjame hacerte otra vez la pregunta. Cuando yo como urgenciólogo hago un triage,
¿solo es diagnóstico o en realidad estoy haciendo cosas por el paciente? Cuando me doy cuenta que está en rojo, hago acciones que modifican al paciente. Fíjate muy bien la pregunta, ¿eh? La pregunta es, ¿lo modifico o no lo modifico? Areli Santiago y después Roberto Elías González. Es que no lo Bueno, modificas. una situación es que el triage como en el área de urgencias no me sirve a mí como urgenciólogo para tomar una decisión como tal, sino más bien clasifica qué pacientes deben ser atendidos primero por el riesgo de tener una situación inminente de que afecte a sus signos vitales. Entonces, como tal, el triage no es diagnóstico, sino más bien te ayuda en la toma de decisiones para que el médico evaluador valore primero a unos pacientes que a otros. Yo creo eso mismo que dice Areli, que es el triage ya es tratamiento. El triage, el hecho de que digo, lo tengo que atender rápido, ya es un tratamiento, ya es una acción que hago en el paciente. Decir, lo atiendo rápido y no lo atiendo tan rápido, ya es una acción. ¿Sí? Por aquí tenía una otra intervención, no sé quién tenía levantada la mano, perdón, se me fue. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero dejar para esta primera tarea? Entonces, el primer mensaje que les quiero dejar es, efectivamente, háganlo en Word. Lo segundo es, tengan cuidado con el título. El título tiene que tener estado basal, maniobra y desenlace. Tiene que intentar saber qué es lo que está pasando. Si quieren si quieren ser más claros y poner 2 puntos, ponerle estudio de proceso, para que nosotros estemos claros que lo que quieren es diagnosticar o estudio de causalidad porque quieren hacer, quieren implementar, quieren proponer. Y después de eso necesitamos un resumen y el resumen tiene que tener los 3 apartados que habíamos dicho. Antecedentes, unos 2 renglones que justifiquen por qué quiero hacer esto, que aquí tus antecedentes son muy claros. Inventaron un nuevo triage, quién sabe quién lo inventó y no sabemos qué tan bien funciona. Entonces queremos evaluar qué tan bien funciona. Y entonces funciona en acción, en acciones. ¿Qué tantos pacientes se hospitalizan y qué tantos pacientes se van a su casa? Y de esos pacientes, ¿cómo les fue? ¿No? Entonces, a mí me parece que es de causalidad. Después tener un objetivo. El objetivo casi siempre va en el objetivo casi siempre va con un verbo, en infinitivo. Describir, en este caso sería evaluar el nuevo triage versus el viejo triage en la acción adecuada, en la clasificación adecuada. Si Arely, sigues con la mano arriba, ¿querías decir otra cosa? No sé. Armando, perdón. Discúlpame. Yo también quiero hacer la observación de si va a evaluar los 2 triages, ¿cómo va a garantizar que en donde se evalúe se siga el triage de la práctica clínica y el otro nuevo? Si es una indicación gubernamental usar el nuevo. ¿Cómo lo va a distinguir? Es que lo puede sacar del expediente. Otro, puede sacarlo del expediente, yo creo, ¿no, Oscar? Ok. En el expediente puedo ver el nuevo triage y puedo sacar los datos clínicos del viejo triage. Y puedo ver, puedo seguirlos en el tiempo, les llamo por teléfono y dicen, oiga, ¿cómo le fue a este paciente? Uy, maldito Oscar Acuña, ni me diga por qué se murió. Me lo mandaron a la casa y se murió. O, no, le fue bien. Se hospitalizó un día y al otro día ya estaba re bueno. Y tú vas a decir, porque también hay algunos estudios que se han hecho prospectivos que se hace observacional directo, pero por ejemplo ese es comparado con el triage. Es que hay un triage electrónico también, entonces se hace simultáneo. O sea, el triage que en escrito y el programa del triage electrónico al mismo tiempo. Se le evalúa a los 2 pacientes y ya se determina ahí cuál es el que más atinó, digamos. Bueno, entonces esto es lo que queremos para la siguiente presentación. El título, si es un estudio de causalidad, el objetivo, evaluar no sé qué, material y métodos, el tipo de estudio que ya lo habíamos visto, y un poquito la justificación de por qué debo de hacer el estudio. ¿Sale?
Entonces, ahorita estamos esperando que llegue Marcela Pérez. Marcelita Pérez, ¿estás por aquí? Yo estoy aquí desde hace rato, esperando a ver a qué hora se terminan. Bueno, nos tardamos 2 minutos, ¿no? Le robamos 2 minutos a Marcelita Pérez. Y entonces, no me queda más que decirles que ahí la llevamos. El día de hoy ya van a tener a sus demon, los que ya lograron llegar a esta etapa. Entonces, hoy ya les vamos a asignar a sus demon. Y bueno, pues sigan participando. Las dejo entonces con Marcelita. Voy a cortarle un segundo a Marcela y ahorita empiezo la grabación de la segunda. Dame un segundo. Y entonces nos despedimos, amigos. Prendan sus cámaras, despídanse. No olviden darle like, ¿no? Y compartir. Sandra, qué gusto verte.